Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro de la comunidad Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe y dueño de la página de Doña Cata y sus amigos, Doña Catalina y sus amigos. El día de hoy, bueno, quiero contarles, así a grosso modo, que los protestantes han utilizado unas palabras del Papa Francisco diciendo, bueno, no solo los protestantes, sino los evacantistas como José Galat, ¿m? El gran hereje colombiano que apostató de la fe católica y formó, bueno, se unió a los evacantistas. am, digamos que utilizan uno de sus tantos argumentos para atacar al Papa Francisco es que el Papa Francisco dijo que todos somos hijos de Dios y que entonces que para qué entonces había que recibir a Cristo según el Papa si todos éramos hijos de Dios, si daba todo igual, si daba lo mismo 8 que 80, pues o sea, no importa ser musulmán, budista, hinduista o cristiano, católicos, y todos somos hijos de Dios, incluso hasta protestantes pueden llegar a ser hijos de Dios según esa doctrina. Y entonces, digamos que en estos días hubo un personaje de las redes que retó con este tema a un hermano de la fe y cuando le dijo, vamos a ver si tu Biblia o tu papa tienen la razón. Pues claro, él dijo, no, pues es que él viene con malas intenciones y no quiere aclarar la verdad, sino quiere simplemente farandulear. Y bueno, entonces yo tomé el reto e invité a este personaje a seguir, a hacer el debate, un debate sencillo. Yo le dije, mira, habla todo lo que tú quieras, expon todos tus argumentos. Yo solo necesito 15 minuticos 15 minuticos de refutación. Tú haces la presentación, haces tu refutación, tus preguntas, te puedes hasta de parar de cabeza si quieres, tómate el tiempo que tú desees. Pero a mí solo déjame 15 minuticos de refutación, es lo único que necesito. Y digamos que no aceptó la gran oferta. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que bíblicamente se puede mostrar lo que dice el Papa Francisco. Y pues como no quiso aceptar, pues yo tampoco voy a dejar en la ignorancia a los demás. La idea es que, como siempre, aprendamos todos o sea, nuestra fe católica y sepamos responder estos ataques con Biblia. ¿Cuánto vale este video? ¿$20? $10 por ahí como un tal meador, bueno, un señor por ahí que vende prédicas en MP3, es que a 10 y $20. ¿Vale eso? No. ¿Cuánto vale? Este video no vale nada. Es gratis para que ustedes lo compartan, lo reproduzcan, todos conozcan su fe católica. ¿Ok? Lo que has recibido gratis, dalo gratis. Y entonces, bueno, vamos a empezar hoy la lección ah, mirando, hice esta pequeña presentación para ver cómo se refuta este asuntico. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno. Muy bien. Entonces, como pueden ver, los amigos protestantes eh, digamos que atacan, ¿sí? Y ellos dicen que no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y por ejemplo, uno de sus argumentos, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. Ellos dicen en Génesis 1, ¿sí? Versículos 26 y 27 dice, bueno, perdón.
Lo primero es que vamos a demostrar que sí, efectivamente, todos los seres humanos somos hijos de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ok, Génesis 1, 26, 27 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios creó al hombre y a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Entonces vemos, en primer lugar, que si nos hizo a su imagen es porque somos hijos suyos. Entonces, vamos al siguiente. Ahora, ahora sí viene el argumento protestante del Antiguo Testamento. Dicen los protestantes, y uno me decía hoy que quería que les pusiera los argumentos por escrito, pero no en video, que no debatiéramos en vivo y en directo, pero se lo hago en video para que todo el mundo lo conozca y no se quede oculto. Entonces ellos dicen, no, es que en Génesis capítulo 6 habla claramente la diferencia entre los hijos de Dios e hijas de los hombres. Entonces pongan atención mucho como lo que dice el versículo, ¿no? Habla de hijos, o sea, varones, hijos de Dios, e hijas de los hombres. Ok, entonces ellos dicen, claro, es que Dios diferenció los hijos de Dios de los hijos de los hombres, pero no se dan cuenta que dice hijas, ok, de los hombres. Vamos a leer el versículo y vamos a entender por qué lo dice así, conforme a la Biblia y no conforme a la interpretación protestante. Dice Génesis 26, versículos 2 y 4. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿ok? Miren, los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas las que más les gustaron. En aquel entonces había gigantes en la tierra y también después, cuando los hijos de Dios se unieron, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos son los héroes de antaño, hombres famosos. Miren, incluso ayer estuve compartiendo en mi Facebook, en mi perfil, un video de Alducín, del pastor Alucín, Alucinaciones, que él enseña sobre estos dos versículos, que los hijos de Dios se unieron a ángeles y entonces de ahí salieron gigantes y que los ángeles eran extraterrestres, que les enseñaron la tecnología a los egipcios de cómo hacer pirámides y un poco de payasadas. Bueno, así es que se forman las doctrinas protestantes. Y él es pastor evangélico, ¿no? Ojo. Por eso compartí ese video ayer. Pero vamos a entender realmente a qué se refiere ese versículo. Y no tiene que ver con extraterrestres, ni con ángeles, ni decir que había hijos de Dios, ¿sí? Y que había otros que son las hijas de los hombres, que también dicen, otros dicen que las hijas de los hombres eran la simiente de la serpiente, y entonces de ahí sale otra doctrina protestante que se llaman los Anuakis. Los Anuakis creen que hay seres humanos hombres que son los hijos de Dios y entre nosotros, con una apariencia nuestra, están los reptilianos, que son hombres reptil que vienen de otro planeta y que esos reptilianos crucificaron a Jesucristo. Esa es doctrina protestante, ¿no? Esta es la denominación llamada los Anunnakis. Entonces se basan en textos babilonios, en estas interpretaciones bíblicas, para decir que entre los seres humanos están ocultos entre nosotros los reptilianos. Si alguno tuvo la oportunidad de ver la serie en los ochentas, de ver la batalla final, está muy inspirada en esta doctrina protestante de los Anuakis, ¿ya? Y bueno, sigamos con las doctrinas.
con lo que es, ¿sí? No con las doctrinas protestantes. Entonces, no son ni reptilianos, ¿sí? Las mujeres de los hombres no son reptilianos, no son ángeles ni son extraterrestres como lo proponen nuestros hermanos protestantes. Vamos a ver la Biblia, según la Biblia, qué es en realidad. Dice Génesis 2:22. Luego, con la costilla que había sacado el hombre, el Señor formó una mujer y se la presentó al hombre. O sea, hablándolo directamente en la interpretación del Génesis, el hombre como tal, Adán, era un hijo directo de Dios, ¿sí? Pero la mujer salió del hombre, no salió de formación directa de Dios en ese sentido. Entonces, por eso es que habla de hijos de Dios como varones y como hijas del hombre, ¿sí? En caso de las mujeres, ¿ok? No las habla como hijas de Dios, sino como hijas del hombre. Y vamos a ver qué dice a propósito de estos dos versículos de Génesis 6 que, como les digo, los protestantes se interpretan como los reptilianos, los ángeles que se unieron con los hombres o, o los extraterrestres que tuvieron sexo con los seres humanos. Vamos a ver que en realidad qué dice. Vamos al versículo 1 del capítulo 6. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Y si ustedes leemos, si leemos el que está, miren, aquí dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. ¿A quiénes? A los hombres. No es que los hombres dieran a luz, ¿no? Sino que, digamos que producto de las relaciones sexuales empezaron a nacer más mujeres. Y producto de eso dice, los hijos de Dios, o sea, los que vinieron de Adán, vieron que las hijas de los hombres, o sea, como la mujer salió de la costilla de Adán, les llaman así, eran hermosas y tomaron por esposas las que más les gustaron. Según eso, entonces, pues todos somos hijos de Dios, pero según la interpretación protestante, entonces aquí traeríamos una nueva doctrina, que sería que los varones son hijos de Dios y las mujeres son hijas de hombres. Y le invito a algún protestante que me refute esa afirmación con Génesis 6. No demoran en sacar una iglesia nueva con esta nueva doctrina, diciendo que solo los varones son hijos de Dios y que las mujeres son hijas de los hombres. Ahora voy a aclarar esto más adelante para evitar la tentación de que salga algún pastor Gutiérrez o alguno así por el estilo, o un ángel medio regalado o algún payasín de esos tomando la idea para formar su propia nueva iglesia con sus nuevas inspiraciones. Entonces no se preocupen, ahorita voy a aclarar y voy a refutar lo que acabo de decir, que los hombres son hijos de Dios y las mujeres son hijas del hombre. Bueno, ahora dice Deuteronomio, aquí nos va a enseñar que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero que a pesar de que todos somos hijos de Dios por creación, ¿sí? Dios tomó como herederos por pactos suyos a Jacob, o sea, el pueblo de Israel. O sea, todos por creación, todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero sus herederos, o sea, sus primogénitos, por así decirlo, son el pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio. Con esto vamos a probar la posición del Papa y vamos a confirmar que efectivamente todos somos hijos de Dios. Repito, ¿ok? Dice Deuteronomio 32, versículos del 7 al 9. Acuérdate de los días lejanos, considera las épocas pasadas, pregúntale a tu padre y él te informará, a los ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo dio una herencia a cada nación, ¿sí? Cuando distribuyó a los hombres, se fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Entonces, a cada nación le dio una herencia, ¿ok? Sobre la tierra. Y distribuyó sobre la tierra a los hijos de los hombres, ¿sí? Fijó las fronteras de las naciones, de los pueblos, ¿sí? Según el número de los hijos de Dios. O sea que todos los pueblos son hijos de Dios.
todos los pueblos sobre la tierra. Y aclara en el versículo 9, pero la parte del Señor es su pueblo, la porción de su herencia es Jacob. O sea, de todos los pueblos que hay sobre las naciones, Jacob, o sea, Israel, el pueblo de Israel, es su parte, su porción apartada para Dios. ¿Ok? Entonces, todos son hijos de Dios, pero su, digamos, primogénito, su porción, la parte para Dios exclusiva, es Jacob, o sea, Israel. Entonces, aquí queda comprobado lo que dice el Papa, porque es bíblico, 100% bíblico. Ahora, si la doctrina protestante que asegura que los que no son como los protestantes no son hijos de Dios, sino hijos de hombre, entonces, o criaturas, entonces Jesús no es hijo de Dios, según esa misma lógica, y vamos a ver por qué. Porque Jesús, solo tomé Mateo, porque esto está en los cuatro evangelios, lo tomé Mateo y sobre todo las últimas partes, para que se den cuenta, tomé un ejemplito, ¿sí? Para que se den cuenta que el mismo Jesús, él dice que es hijo del hombre. Entonces, claro, con esto derrotamos ese argumento que vimos al inicio, que dice que es que en Génesis queda clarísimo que los hijos de Dios y las hijas del hombre son dos cosas distintas. ¿Se acuerdan lo que dije hace un momento? Que ahí van a ser la doctrina protestante y que dice que los varones son hijos de Dios y las mujeres o hembras, como lo dicen los protestantes, son hijas del hombre, no son hijos de Dios. Entonces, aquí tenemos Mateo 20:30, del 24:37, 24:39, 24:44, 25:31, 26:2, 26:24, 26:45, 26:64. Esto es solo una muestra, porque es un chorrero de versículos. ¿Y qué tienen de específico, de interesante estos versículos? Que acá Jesús dice que Él es hijo del hombre. Entonces, según la doctrina protestante, si hijo del hombre e hijo de Dios son cosas distintas, entonces Jesús no es hijo de Dios, porque él mismo dice que es el hijo del hombre. Entonces aquí seguimos destruyendo las doctrinas protestantes de los anuakis, de los pentecostales, de los bautistas, del norte, ¿no? Y de todos estos grupos graciosos que nacieron en Norteamérica, de mormones, de adventistas del séptimo día. Bueno, los raelianos, ya les he mencionado esto, los anuakis, toda esta gente. Dice así, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo lleno de poder y gloria. Entonces vean cómo Jesús dice que es Hijo del Hombre. Ahí no hay separación. Él mismo se hace llamar Hijo del Hombre, pero eso no significa que no sea Hijo de Dios, ya lo vamos a ver, porque entonces van a decir los protestantes, claro, es que cuando Él vino a la tierra era un hombre y no era Dios. Hay unos que creen así, ¿no? Que Dios se volvió hombre, se volvió Dios después de que resucitó. Otros dicen que aquí en la tierra solo era un mero hombre. Bueno, o sea, eso es un universo de sopas eh, protestantes. Pero vamos a seguir. Dice el 24:37, cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. Dice, y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Ok? El 44, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos esperada, o sea, la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y así sucesivamente, pues tenemos todos estos versículos donde Jesús mismo se llama Hijo del Hombre. Entonces, según la doctrina protestante, los protestantes son los únicos hijos de Dios y Jesús y el resto del mundo son hijos del hombre. ¿Ok? Así vamos descubriendo lo absurdas que son las doctrinas de esta gente. Ahora,
Eh, entonces Jesús es hijo de hombre y no es hijo de Dios. Entonces, eh, claro, como él dice que es hijo de hombre, entonces no puede ser hijo de Dios. Vamos a seguir refutando esta doctrina. Dice, volví a tomar Mateo, donde en el mismo Mateo Jesús y la gente lo reconoce como el Hijo de Dios. Dice el 28-29, aquí cuando estaba expulsando a los demonios, y a la legión, dice los demonios, ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? El 14:33. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. 16:16. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ya sabemos qué dice Jesús en el 16:18, el versículo que más odian los protestantes de la Biblia. Luego viene el 26:63, pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, hijo de Dios. ¿Sí? Y él dice que sí, y entonces ahí es cuando lo condenan a muerte. Y dice el 27:40, decían, tú que destruyes el templo en 3 días y lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Ha confiado en Dios que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo, yo soy hijo de Dios. Y el centurión en el 27:54, cuando es crucificado, dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces vean cómo se diluye, cómo se vuelve agua la doctrina protestante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dicen los protestantes? Dicen, no, es que solo los que hacen la oración para recibir a Cristo en el corazón, que es un rezo que ellos se inventaron en 1942 o algo así, o en el 30, bueno, anterior a 1930 no existía ese rezo. Ellos se lo inventaron como una forma de saltarse el bautismo, ¿sí? Para poder atraer a la gente y engañarla y meterlas en sus sectas, ¿sí? Sin obligarlas a bautizar, porque la gente no se quería bautizar inmediatamente como enseñaba la Biblia y entonces ahí se les iban a la gente que lograban conquistar. Entonces reemplazaron el bautismo por esta supuesta oración de Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y entonces ellos dicen, cuando usted hace esta oración, ya usted es salvo, siempre es salvo, y se hace hijo de Dios. Antes de eso no era hijo de Dios, ¿ya? Bueno, eso aquí uno puede preguntarse. eh, entonces, según esa lógica, los niños no son hijos de Dios, ya que ellos dicen que los niños no necesitan bautismo, ¿sí? Que el bautismo no es para ser hijos de Dios, sino que eh, los niños, eh, los niños ya de ellos es el reino de los cielos. Entonces, valdría la pena pensar, usar un poquito el cerebro y ver si, según esa lógica, como los niños pequeños y los bebés no han hecho la oración de recibir a Cristo en el corazón, ¿sí? Y según ellos no se pueden bautizar tampoco, entonces, ¿cómo es que se hacen hijos de Dios? Pues no se puede. Entonces, según los mismos protestantes, sus hijos son criaturitas, son animalitos, son hijos de hombre, no son hijos de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces dice Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Este es el versículo que ellos agarran para decir es que hay que hacer la oración para ser hijos de Dios. Pero como les digo, entonces los propios hijos de los protestantes no son hijos de Dios, son hijos de hombres, son animalitos, ¿ya? Pero a pesar de que son animalitos, de ellos es el reino de los cielos. O sea, su doctrina se contradice por donde uno la mire, ¿ok? Pero vamos a mirar desde el Antiguo Testamento y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento al mismo Israel se le llaman hijos de Dios, ¿sí? Y o sea, no había que en
en el antiguo Israel no conocían a Jesús porque no había nacido, no había llegado, ¿ya? Y por tanto no podían hacer la oración que inventaron en 1930 y pico de recibir a Cristo en el corazón. Veamos lo que dice Salmos 29:1. Salmo de David, el rey David, ¿no? Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen a él gloria y al poder del Señor. ¿Ok? Veamos Salmos 89:7. Porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Muy bien. Veamos Mateo 5:9, lo que dice Jesús, ¿no? Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, no dice felices los que hicieron la oración para recibir a Jesucristo en el corazón y luego de eso fueron y se bautizaron, pagaron el diezmo, abrieron una célula, nada de eso, sino que lo que les dice es que aquellos que trabajan por la paz, ¿sí? Sin excepción, serán llamados hijos de Dios. Les dice, felices ellos porque trabajan por la paz. Entonces vemos cómo también el mismo Jesús nos enseña que aquellos que aman la paz son llamados hijos de Dios. Ahora, Lucas 20:36 dice, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ok, eso está muy bien. Um, Vamos al siguiente. Ahora, Jesús solo murió por Israel, como afirman los protestantes. Vamos a ver, ¿sí? Porque ellos dicen, no, es que Jesús murió por Israel y por nosotros los protestantes. Bueno, ellos dicen ser cristianos, bueno, son en realidad protestantes. Entonces, ¿será que ellos dicen, no, Jesús no murió por su iglesia católica, sino por nosotros los protestantes? No murió por la humanidad completa, sino solo por los protestantes y por Israel. Vamos a ver qué dice Juan. Juan capítulo 11 versículo 50 al 51 dice, ¿no les parece preferible? O sea, ahí estaban hablando los del Sanedrín, haciendo el complot contra Jesús porque tenían miedo de una revuelta que pudiera causar que los soldados romanos acabaran con Israel. Entonces dice ellos, ¿no les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca una nación entera? Entonces ahí estaban hablando de sacrificar a Jesús antes de sacrificar la nación completa. Ahora dice, no dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, o sea, por Israel, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, no solo por Israel, como afirman los protestantes, y no solo murió por los protestantes, murió por todos los hijos de Dios que estaban dispersos en toda la tierra, todos los pueblos, por toda la humanidad. Sí, murió por el budista, por el islámico, por todos murió en la cruz del Calvario. Otra cosa es que ellos no lo conozcan o no lo acepten porque no lo entienden bien, pero él murió por todos. ¿Ok? Hay otra secta que se llama el calvinismo, el hipercalvinismo, que dice que Jesús murió solo por sus escogidos, ¿ya? Y que hay unos predestinados, o sea, no importa lo que tú hagas, eres salvo, siempre salvo, ¿sí? O eres condenado porque Dios ya quiso que fueras condenado, ¿ok? No importa si tú te portas bien, si Dios no te quiere para como predestinado, entonces te vas para el infierno así te hayas portado muy bien y así hayas buscado a Jesús. Pero si él quiere que tú te salves, así no te congregues, tú puedes ser salvo siempre salvo, ¿sí? Esa es una doctrina, la primera se llama calvinismo, ¿sí? Que el calvinismo dice que por medio del dinero, si tú eres próspero económicamente,
quiere decir que eres uno de los elegidos de Dios. Bueno, entonces según esa misma lógica, los masones, los dueños de transnacionales, de multinacionales, que a veces son hasta ateos, son elegidos, ¿sí? Predestinados por Dios para ser salvos. Y dice por el contrario que si tú eres pobre y mueres pobre, es porque Dios te tiene rechazado, ¿sí? Y estás condenado o sea, ya estás predestinado a la condenación eterna, por más creyente que seas. Ese es el calvinismo, pero el hipercalvinismo, como yo les dije, entonces dice, no importa si tú no te congregas en ninguna iglesia, si Dios ya te escogió, eres salvo, siempre salvo, no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces ahí vemos la diferencia entre el calvinismo y el hipercalvinismo. O sea, el salvo siempre es salvo, no importa si tú eres bueno o malo, o sea, tú puedes haber conocido, puedes andar entre prostitutas, tomar trago, emborracharte, fumar droga, hacer todo tipo de locuras, pero si Jesús te predestinó, eres salvo, siempre salvo. Eso es el hipercalvinismo. Pero aquí Juan capítulo 11 versículos 50 a 51 nos enseña que Él murió por todos los que estaban en Israel y por todos los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ok? Ahora, para terminar, tenemos Romanos 9 del 6 al 29. ¿Sí? Y vamos a leerles para que ustedes entiendan bien. Si todos somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, como lo dice el Papa Francisco. No es cierto que la palabra de Dios haya caído en vacío, porque no todos los que descienden de Israel son realmente israelitas, como tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos suyos, sino como dice la Escritura, de Isaac nacerá tu descendencia. Esto quiere decir que los hijos de Dios no son los que han nacido de la carne, o sea, no son los israelitas, no son los que forman sectas protestantes, ¿sí? Y que la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que digamos que de Abraham, Abraham sería padre de todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Ahora, porque así dice la promesa, vamos a ver, para esta misma fecha volveré y entonces Sara tendrá un hijo. Y esto no es todo. Está también el caso de Rebeca que concibió dos hijos de un solo hombre, Isaac nuestro padre. Antes que nacieran los niños, antes de que pudieran hacer el bien o el mal, para que resaltara la libertad de la elección divina, que no depende de las obras del hombre, sino de aquel que llama. Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Ok? Según lo dice la escritura, prefería a Jacob en lugar de Esaú. Esaú era el mayor, el que debía tener la primogenitura y la bendición, pero Dios prefirió a Jacob. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Él dijo a Moisés, seré misericordioso con el que yo quiera, y me compadeceré con el que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los protestantes los que están llamados a decir quién es hijo de Dios o no, es Dios mismo. Él nos murió, Jesucristo murió por todos, por toda la humanidad, y creó a todos los hombres a su imagen y semejanza, y todos somos hijos de Dios. Por eso, no corresponde a los amigos protestantes decir quién es y quién no es hijo de Dios según su propia doctrina, sino que la Biblia lo refuta. La soberanía está en Dios, no en el Jehová protestante, sino en el Dios único y verdadero. Ahora, porque la escritura dice al faraón, precisamente por eso te he exaltado, para que en ti se manifieste mi poder. Acuérdense que, bueno, sigamos. Y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra, de manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Entonces, Faraón
Era una especie de Dios en la tierra y Dios le endureció el corazón y escogió ¿a quién? A Moisés. Moisés no era judío, Moisés era pagano, ya, él no, no era de Israel, pero Dios lo escogió como su hijo. Muy bien. Y dice, tú me podrás objetar, protestante. Entonces puede reprocharnos Dios. ¿Acaso puede resistir a su voluntad? Pero tú, protestante, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Puede el objeto modelado decir al que lo moldea, ¿por qué me haces así? ¿No es el alfarero dueño de su arcilla para hacer de un mismo material una vasija fina o una ordinaria? ¿Qué podemos reprochar a Dios si quieren manifestar su ira y dar a conocer su poder? Soportó con gran paciencia a quienes atrajeron su ira y merecieron su perdición. Y si Él quiso manifestar la riqueza de su gloria a los que recibieron su misericordia, en los que Él predestinó para la gloria, en nosotros, que fuimos llamados por Él, no solo entre los judíos, sino también entre los paganos. ¿Por qué podemos reprocharle, protestante? Nada, nada. Miren, Dios no solo escogió a los judíos, sino también a los paganos. ¿Sí? Y acá no dice que Dios escogió a los protestantes, dice a los paganos. Hay que saber leer la Biblia, amiguitos. Dice, esto es lo que dice Dios por medio de Oseas, el profeta. Al que no era de mi pueblo lo llamaré mi pueblo. Y al que no era mi amada la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. Ah, imagínense. O sea, no son su pueblo, pero serán llamados hijos del Dios viviente. A su vez, Isaías proclama acerca de Israel, aunque los israelitas fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, porque el Señor cumplirá plenamente y sin tardanza su palabra sobre la tierra. Y como había anticipado el profeta Isaías, si el Señor del universo no nos hubiera dado un germen, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejante a Gomorra. Entonces, aquí vemos cómo los amiguitos protestantes erran una y otra vez frente a la palabra de Dios. Ellos quieren imponer su doctrina basada en uno o dos versículos mal leídos de la Biblia, ¿sí? Sacados de su contexto, y quieren imponer su visión frente a lo que enseña la palabra, frente a lo que enseña el apóstol Pablo, frente a lo que enseña Jesucristo, ¿sí? Frente a lo que enseña Moisés, frente al Génesis. ¿Por qué? Porque ellos leen mal y sacan sus propias interpretaciones. Y por eso es que, como les dije al comienzo, de versículos como Génesis 6, de capítulos como Génesis 6, sacan doctrinas como los Anuakis, que son los reptilianos, este pastor evangélico Armando Alducín, alucinaciones, que dice que ese capítulo se refiere a que los hijos de Dios se juntaron con los extraterrestres, y que la Biblia dice que son ángeles, pero que en realidad eran extraterrestres, que fueron los que les enseñaron a hacer las pirámides de Egipto y que las líneas de Nazca en el Perú y todo eso. Entonces, pues imagínense lo que es la locura de este protestantismo neo, bueno, neoprotestantismo norteamericano. Entonces, hermanitos, aquí está toda la base bíblica, o bueno, gran parte de la base bíblica para confirmar que todos somos hijos de Dios y que la doctrina protestante se contradice a sí misma por todos lados. Porque si confundimos, si ellos dicen que los hijos de Dios y las hijas del hombre son dos cosas distintas, entonces Jesús no es hijo de Dios, porque él dice que es el hijo del hombre. Absurdo, ¿no? Pero también dice que es el hijo de Dios. Entonces, ahí,
sus doctrinas no le cuadran por ningún lado, ni les van a cuadrar nunca. Hermanitos, ya habiendo dejado este video tan divertido, espero que les haya quedado claro, hayan tomado nota, ¿sí? Y compartan este video para que los católicos no se dejen engañar de cuánta secta norteamericana aparece por ahí. ¿Ok? Bueno, ya no son solo en la Norteamérica, sino en México, en Colombia, nacen ya sectas propias de nuestros países que son todas protestantes, pero eso sí, vienen de doctrinas norteamericanas, de donde proviene Hollywood y todo este mundo de fantasías modernas de ayer y de hoy. Bueno, no siendo más, hermanitos, les dejo esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Bye bye.